Hola chicos, bueno, soy el profesor Fernando Reus. En esta ocasión vamos a terminar de ver la unidad de movilidad patrimonial. En este caso vamos a analizar las variaciones patrimoniales mixtas. Para eso es importante, como he reiterado en los videos anteriores, que podamos tener en claro cuáles son los elementos que componen el patrimonio neto y también poder entender las variaciones patrimoniales mixtas y modificativas, permutativas y modificativas, perdón. Así que bueno, vamos a hacer un breve repaso antes de comenzar, para que de esa manera, bueno, les resulte más fácil poder entender las variaciones patrimoniales mixtas. Bueno, primero que nada, entender que el activo se entiende como el conjunto de bienes materiales e inmateriales y los derechos contra terceros que tiene la empresa. El pasivo, habíamos dicho que eran las deudas y obligaciones a favor de la empresa, es decir, en contra de terceros, y que sirven para financiar la actividad principal de la empresa. Y el patrimonio neto era el conjunto de los aportes de los propietarios y los resultados acumulados que surgen de las operaciones del ejercicio habitual de la empresa. En este caso, podemos decir que esta ecuación patrimonial sufre modificaciones como consecuencia del aporte o los retiros de los propietarios. Habíamos dicho que el aporte de los propietarios cuando deciden incrementar el capital, incorporando nuevos bienes, como por ejemplo, o si no, retirando parte de su participación y disminuyendo de esta manera el capital de la empresa. Y en cuanto a los resultados acumulados, se refieren a los resultados de las operaciones de la empresa. Todas las operaciones que realiza la empresa habitualmente generan un resultado. Estas razones generaban tres tipos de variaciones: las variaciones permutativas, las variaciones modificativas y las variaciones mixtas. Habíamos visto que las variaciones patrimoniales permutativas son aquellas que generan cambios o modificaciones en la composición de la ecuación patrimonial, es decir, en el activo o en el pasivo, por el mismo importe, pero que no repercuten directamente en el patrimonio, es decir, que mantienen el patrimonio neto por el mismo importe, sin modificarlo. Por el contrario, habíamos visto que las variaciones patrimoniales modificativas eran aquellas que modificaban la cantidad del patrimonio neto, ya sea incrementándolo o disminuyéndolo en función de una ganancia o una pérdida que iba a generar esta operación. En este caso, el cambio o la modificación que se generaba tanto en el activo o en el pasivo iba a repercutir directamente en el patrimonio neto, modificándolo. Habíamos visto que en el caso de las variaciones cualitativas o permutativas habían cuatro casos: donde podía aumentar el activo y disminuir el activo, donde podía aumentar el activo y aumentar el pasivo, podía disminuir el activo y disminuir el pasivo, o podía aumentar el pasivo y disminuir el pasivo. Estas operaciones siempre se realizaban por el mismo importe, por un valor similar en la modificación. En el caso de las variaciones patrimoniales modificativas, habían también cuatro casos que habíamos analizado, donde podía aumentar el activo, aumentar el pasivo, o podía disminuir el activo y disminuir el pasivo. En este caso vamos a analizar las variaciones patrimoniales mixtas. ¿Y qué se entiende por variaciones patrimoniales mixtas? Es decir, que en una misma operación nosotros vamos a encontrar una variación patrimonial permutativa y una variación patrimonial modificativa. Es decir, que para que se den estas variaciones, tienen que ocurrir las dos variaciones dentro de la misma operación. También vamos a analizar cuatro casos. En este caso vamos a analizar el aumento del activo y la disminución del activo, al igual que en las variaciones patrimoniales permutativas, pero estamos hablando de importes diferentes, de importes diferentes. Vamos a analizar el aumento del activo y el aumento del pasivo por importe diferente, la disminución del activo y la disminución del pasivo por un importe diferente, y el aumento del pasivo y disminución del pasivo por un importe diferente. Vamos a analizar cada uno de estos casos. Estas variaciones en la composición de la ecuación patrimonial, ya sea en el activo o en el pasivo, que va a ser por importes diferentes, va a repercutir directamente en el patrimonio neto y también lo va a modificar, generando de esta manera esta variación cuantitativa
en el patrimonio neto. Vamos a analizar cada uno de estos casos con un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Vamos a analizar el primer caso, donde tenemos el aumento del activo y la disminución del activo por importes diferentes. Vamos a suponer una situación inicial donde tenemos la situación inicial del patrimonio neto de 600 pesos que surge como diferencia de un activo de 1000 y un pasivo de 400. En este caso, vamos a analizar la operación en la cual compramos mercaderías en efectivo y nos hacen un descuento del 10%. El precio de la mercadería es de 100 pesos. Vamos a analizar, como hemos dicho en los videos anteriores, esta operación, cada uno de los elementos de la operación. Vamos a entender que estamos comprando mercaderías, es decir, que estamos adquiriendo bienes que van a incrementar el activo de la empresa. En este caso, estamos analizando que el valor de la mercadería es de 100 pesos, es decir, que hay un aumento de 100 pesos. Pero a su vez, como hemos pagado esta mercadería en efectivo, nos han efectuado un descuento del 10%, es decir, un beneficio, una ganancia por haber obtenido este descuento del 10%. En este caso, el descuento es de 10 pesos. Y el valor en efectivo que hemos terminado pagando ha sido menor al valor que tiene la mercadería. La mercadería vale 100 pesos, pero como nos han efectuado un descuento, hemos terminado pagando la mercadería por 90 pesos. El 10% de 100 es 10 pesos. 100 menos 10 pesos, estamos hablando de un valor pagado de 90 pesos. ¿Cómo va a repercutir esta operación en el patrimonio neto? Analicemos la situación inicial, la situación final del patrimonio neto. Primero que nada tenemos el activo que inicialmente era de 1000 pesos. En este caso, como estamos comprando mercadería, están ingresando estos bienes al activo de la empresa por 100 pesos. Se encuentran sumando en este caso en el activo. Y a su vez estamos pagando con dinero en efectivo, es decir, que está saliendo el dinero en efectivo de nuestra caja registradora de la empresa por 90 pesos en efectivo. Es decir, que el activo se ha modificado y nos ha quedado en 1010 pesos. 1000 más 100 menos 90 es 1010 pesos. El pasivo se mantiene en 400 pesos. No estamos hablando de deudas en esta operación. Y el patrimonio neto, por lo tanto, es de 600 pesos más los 10 pesos, que es el descuento que nos han efectuado, que es la ganancia, el beneficio que hemos tenido por esta operación, lo que hace que el patrimonio neto, el nuevo patrimonio neto, esta situación final del patrimonio neto, sea de 610 pesos. Entonces podemos analizar esta situación diciendo que el activo es de 1010 y el pasivo es de 400 pesos. Por lo tanto, el patrimonio neto es de 610. Si analizamos el patrimonio neto inicial y el patrimonio neto final, podemos decir que ha habido una variación de 10 pesos. Se ha incrementado en 10 pesos, se ha modificado el patrimonio neto. Y por otro lado, podemos decir que tanto el activo también se ha incrementado en 10 pesos y el pasivo se ha mantenido igual. Bueno, nosotros podemos analizar primero que nada que tanto el aumento del activo como la disminución del activo generan una variación patrimonial permutativa. Es decir, que ha aumentado el activo y ha disminuido el activo. Pero este aumento y disminución han sido por importes diferentes. Por eso, este importe diferente, esta disminución del efectivo en 90 y no en 100, ha generado una modificación en el patrimonio neto a través de este beneficio, de esta ganancia que tenemos por el descuento. Eso genera una variación patrimonial modificativa. En esta operación encontramos las dos variaciones patrimoniales anteriores. Por lo tanto, podemos concluir que estamos en presencia de una variación patrimonial mixta. Vamos a analizar ahora el segundo caso. El segundo caso es cuando aumenta el activo y cuando aumenta el pasivo por importes diferentes. Estamos hablando de que la situación inicial es 1000 pesos menos 400 del pasivo, el patrimonio neto es de 600. La operación dice, compramos mercaderías en cuenta corriente, es decir, que estamos adquiriendo bienes y estamos adquiriendo una deuda. Eso hace ya que aumente el activo y aumente el pasivo. Y a su vez nos han hecho un recargo del 10%, es decir, como hemos pagado en efectivo, hemos pagado en cuenta corriente y el proveedor va a tener que esperar para que le paguemos esta mercadería, nos está cobrando un interés del 10%. El valor de la mercadería es de 100 pesos. Entonces vamos a analizar cada uno de los componentes de la operación.
El valor de la mercadería nos dice la referencia que es de 100 pesos. Nos han hecho un recargo por 10, el 10%. El 10% de 100 es 10 pesos. Un recargo puede ser un interés que nos hayan cobrado por pagar en cuenta corriente, es decir, por efectuar la operación en cuenta corriente, es decir, quedarle debiendo al proveedor. Y el valor de la deuda final sería de 110. Es decir, que no vamos a pagar la mercadería por 100 pesos, la vamos a pagar por 110. Los 100 pesos que vale la mercadería más el 10% del recargo, es decir, esos 10 pesos del recargo, que serían 110. ¿Cómo va a repercutir esta operación en en el patrimonio neto? Analicemos la situación final. El activo inicial era de 1000 pesos. En este caso hemos comprado mercaderías, lo que ha hecho incrementar el activo en 100 pesos. Por lo tanto, tenemos un activo de 1100 pesos. El pasivo, que era de 400 pesos, eh, se ve incrementado por la nueva deuda, por esta deuda que adquirimos, que es de 110 pesos. Es decir, que el pasivo pasa a ser de 510 pesos. Y el patrimonio neto, que era de 600 pesos, se genera una pérdida de 10 pesos que tiene que ver con esta pérdida por este recargo, este interés que nos han efectuado a nosotros, que nos han aumentado nuestra deuda, ha hecho que se genere una pérdida o que se genere un egreso para la empresa. En este caso, estaría restando. El patrimonio neto final quedaría en 590. Entonces analicemos las distintas variaciones patrimoniales. El aumento del activo y el aumento del pasivo, es decir, el activo ha aumentado en 100 pesos por la mercadería y los pasivos han aumentado en 110 por la deuda, por esta compra y cuenta corriente, refleja una variación patrimonial permutativa. Ahora, el incremento del pasivo en 110 pesos y no en 100 repercute directamente en el patrimonio neto, en una disminución de 10 pesos, que es la pérdida por este interés, este recargo que nos están cobrando. En este caso, se genera la variación patrimonial modificativa. Como en esta operación se dan las dos variaciones patrimoniales, podemos concluir que estamos en presencia de una variación patrimonial mixta. Vamos entonces al tercer caso que vamos a analizar ahora. Este caso tiene que ver con una disminución del activo y una disminución del pasivo. Siempre que estamos hablando de las variaciones patrimoniales mixtas, estamos hablando de importes diferentes. Eso ténganlo en cuenta, que es lo que nos diferencia de las variaciones patrimoniales permutativas. Tenemos la situación inicial, que es la que venimos analizando en todos los ejercicios y referencias anteriores. Y tenemos en este caso una operación donde tenemos una deuda de 100 pesos, la cual la pagamos en efectivo, y por pagar en efectivo esta deuda de 100 pesos nos hacen un descuento de 10 pesos. Vamos a ver cómo repercute esta operación en la situación final. El activo inicial era de 1000 pesos. En este caso nosotros pagamos en efectivo, pero la deuda era de 100 pesos y por pagar en efectivo nos hicieron un descuento de 10 pesos. 100 menos 10 es 90 pesos. Es decir, que pagamos la deuda en 90 pesos. 1000 menos 90 es 910. ¿Qué pasa con el pasivo? El pasivo era de 400 el inicial, pero estamos cancelando una deuda. Esta deuda inicial, esta deuda que surge de esta operación modifica ese pasivo inicial que tenemos en 300 pesos, porque disminuye el pasivo. Cancelamos la deuda, es decir, que sale de nuestro pasivo la deuda. Y en cuanto al patrimonio neto, que era de 600 pesos inicialmente, se va a incrementar este descuento, este beneficio que nos han otorgado por pagar en efectivo. Es decir, que constituye una ganancia para la empresa. Esta ganancia para la empresa va a incrementar el patrimonio neto de 600 y lo va a convertir en 610 pesos. Podemos analizarlo de otra manera, afectando el activo 910 y el pasivo de 300, lo que nos da un patrimonio neto de 610. ¿Qué podemos tener en cuenta en esta referencia? Vamos a buscar la variación patrimonial permutativa. Estamos generando una disminución del activo en 90 pesos y estamos generando una disminución del pasivo en 100 pesos, por importes diferentes. Es decir, que esa operación está generando una variación patrimonial permutativa. Como el pasivo se disminuye en 100 y no en 90, repercute directamente en el patrimonio neto, modificando el patrimonio neto. Es decir, que eso genera una variación patrimonial modificativa. Como en esta operación se dan
las dos variaciones patrimoniales, podemos concluir que estamos en presencia de una variación patrimonial mixta. Y el último caso que vamos a analizar en esto de las variaciones patrimoniales mixtas tiene que ver con el aumento del pasivo y la disminución del pasivo por importes diferentes. Entonces tenemos la situación inicial que hemos venido analizando en los casos anteriores, y en este caso vamos a analizar el caso de que tenemos una deuda de 100 pesos y la reemplazamos por otro pasivo. Pero como lo reemplazamos por otra deuda, es decir, no cancelamos la deuda inicial, nos adicionan el importe original intereses por 10 pesos. Es decir, que tenemos un recargo en esta nueva deuda. Entonces, tenemos que analizar que la deuda que vamos a cancelar es de 100 pesos y la nueva deuda que vamos a adquirir va a ser los 100 pesos más el interés. Es decir, que la nueva deuda va a ser de 110 pesos. Veamos cómo repercute esta operación en el patrimonio neto final. El activo es de 1.000 pesos, es decir, que no ha sufrido modificaciones. Estamos hablando de deudas. El pasivo es de 400 pesos. En este caso estamos restando la deuda inicial, la deuda que estamos cancelando por 100 pesos, y estamos incorporando o sumando la nueva deuda, la deuda que estamos adquiriendo en este reemplazo, que hemos dicho que es de 110, que son los 100 pesos de la deuda inicial más el interés que nos cobran por reemplazar este pasivo por otro pasivo. Es decir, que el pasivo pasa a ser parte de 410. Y por lo tanto, esto genera una pérdida para la empresa porque vamos a tener que pagar más deuda después. A los 600 pesos iniciales del patrimonio neto se le resta esta pérdida, este egreso de 10 pesos. Es lo que hace que el patrimonio neto final sea de 590 pesos. Visto de otra manera, podemos decir que el activo es de 1.000, el pasivo es de 410 y la diferencia entre ambos es de 590 pesos. Podemos analizar un poco esta operación y cómo ha repercutido la operación en el patrimonio neto final. Primero vamos a identificar cuál es la variación patrimonial permutativa. En este caso, tenemos una disminución del pasivo y tenemos un aumento del pasivo. Eso genera una variación patrimonial permutativa. Ahora, como la nueva deuda es por un importe diferente a la deuda inicial, esto repercute directamente en el patrimonio neto. Esta repercusión directa en el patrimonio neto hace que el patrimonio neto disminuya, porque es una pérdida para la empresa. Vamos a terminar pagando más deuda que la que teníamos inicialmente. Entonces nos encontramos en presencia de esta variación patrimonial modificativa. Como están las dos variaciones patrimoniales, podemos concluir que es una variación patrimonial mixta. Bueno, para ya poder finalizar con la unidad de movilidad patrimonial, vamos a hacer un breve repaso de las variaciones patrimoniales mixtas y darle al cierre de esta unidad. Habíamos dicho que las variaciones patrimoniales mixtas eran aquellas en las que se generaban variaciones cuantitativas y cualitativas. Es decir, que vamos a encontrar variaciones patrimoniales permutativas y variaciones patrimoniales modificativas. Hay cuatro casos. Estos casos van a generar aumentos o disminuciones en el activo y o en el pasivo por importes diferentes. Y todas estas modificaciones o cambios en la composición de la ecuación patrimonial van a repercutir directamente en el patrimonio neto. Hemos analizado cada uno de los casos de las variaciones patrimoniales mixtas. Es muy importante que, primero que nada, entiendan los distintos componentes de la ecuación patrimonial, qué es lo que es un activo, qué es lo que es un pasivo, qué es el patrimonio neto, cómo está compuesto el patrimonio neto, para que de esa manera después puedan entender las variaciones patrimoniales permutativas y modificativas, que puedan entender los casos, los cuatro casos de variaciones permutativas, los cuatro casos de variaciones modificativas, y que de esa manera puedan entender las variaciones patrimoniales mixtas. Si no tienen en claro las variaciones anteriores, les va a dificultar un poco poder entender las variaciones patrimoniales mixtas. Así que es importante que vayan analizando cada uno de los casos y los vayan entendiendo. Bueno, de esta manera damos por concluida la unidad de movilidad patrimonial, donde hemos analizado las distintas variaciones patrimoniales. Espero que bueno, hayan entendido los videos, que les haya sido claro, que les sirva para poder repasar
para el examen. Y bueno, y agradecerles por el tiempo y haber escuchado este video. Muchas gracias.